Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de bancas éticas, porque es algo que he estado investigando por cambiarme yo. Y ya que he investigado sobre qué bancas éticas operan en España, qué características tienen, cuál te conviene más o menos, pues digo, voy a compartir esta información por si a alguien más le sirve. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita, si te gusta este vídeo, dale al like. Y si os preguntáis que por qué hago aquí, es porque si hago así, me da el sol. Entonces en este lado del cuarto da el sol ahora, pero es que el sol está tan bonito de otoño y va a caer dentro de nada que digo, mira, aguanto porque si no, no grabo con luz natural y acabo grabando con luz artificial o he hecho la persiana, no puede ser. Luz natural siempre que se pueda. Así que estoy aquí escondida en cuanto hago así, tachan el sol. Hago así, luz bien. Así que bueno, vamos al lío del vídeo y os voy a ir contando. La primera pregunta es ¿qué es una banca ética? ¿De acuerdo? Entonces, una banca ética es un modelo financiero que prioriza que con el dinero que hay en el banco, sabes que los bancos mueven tu dinero, hacen inversiones, financian cosas, se financien sobre todo que sean campañas que tengan o bien relación con responsabilidad sostenible o con responsabilidad social, es decir, que no, por ejemplo, no financien armas, ¿vale? Que tengan un impacto positivo en la sociedad de alrededor y en el medio ambiente, sobre todo. Hay que diferenciar la parte social de la parte del medio ambiente porque hay bancos que no lo cumplen todo, ¿vale? Entonces, por eso... y antes era solo una banca ética, era simplemente una banca social, y hoy por hoy tiene que ser social, sostenible y que además respeten todos los derechos humanos, o sea, hay como más ítems. Entonces, características que tienen que tener una banca para que sea considerada ética, ¿vale? En el sentido amplio moderno de la definición. Acá así está el sol. Primero, transparencia en sus productos, no solo en qué condiciones tienen, sino cómo el banco va a utilizar tu dinero mientras que esté allí, a quién financian, a qué tipo de empresas financian, a qué tipo de sector, todo eso tiene que estar claro. Luego, que con el dinero que hay en el banco hagan inversiones responsables para el medio ambiente, responsables para la población y para los derechos humanos, ¿vale? Que pues eso, que no financien armas o que no financien partidos políticos de otros países que sean dictatoriales, por ejemplo. Que tengan un impacto positivo, que tengan proyectos y que ayuden a las comunidades o a personas en comunidades que puedan tener riesgo de exclusión o, yo qué sé, de salud mental, lo que sea. Que apoye iniciativas de economía social y solidaria, que también gestionen bien la educación financiera y que cuando tú contrates un producto te informen perfectamente de toda la letra pequeña y de todo para que no te estén engañando, ¿no? Que eso también ha pasado durante mucho tiempo. Rechazan todas las actividades especulativas que especulen con el dinero. Esto que pasó, por ejemplo, hace poco que hubo ahí un paro una caída de la bolsa de Japón porque vendían divisas no me acuerdo cómo se llamaba eso, pero vendían divisas, cambiaban divisas, estaban más barato y luego lo compraban y luego lo recompraban y ganaban dinero. Vale, pues este tipo de especulaciones no las hacen. Colabora con comunidades locales y nacionales del país donde estén operando, porque pueden ser multinacionales y operar en X países. Y luego, por supuesto, todo el tema de la sostenibilidad ambiental, tanto a nivel de productos como a nivel, por ejemplo, pues de oficinas, que usen energías renovables, que compensen su huella de carbono, todas estas cosas, ¿vale? En España tenemos dos bancos éticos con la definición completa y una cooperativa de crédito, ¿vale? Por si en algún momento tú también necesitas un crédito, os lo comento, aunque yo lo que busco es un banco. Tenemos Triodos Bank y Fiare Banca Ética, y de la cooperativa Oikocredit, ¿vale? Hay una cuarta entidad que es un banco, se llama Evo Banco. Por cierto, no me patrocina ninguno, ya me gustaría, pero no. Que estuve investigando porque se definen como banca ética, pero es banca ética de las antiguas, ¿vale? Ahora hablamos un poquito de ella por si os interesa también. Entonces, me he apuntado aquí una serie de características comparativas de Triodos y Fiare, que son las dos bancas éticas 100% a la definición completa que os he dado, ¿vale? Por un lado,
Con respecto a la apertura, bueno, la mayoría de las operativas son online, ¿vale? Hay alguna oficina presencial, sobre todo si vives en Madrid tienes suerte. Triodos tiene más, ¿vale? Que Fiare. Pero no es tan sencillo. No sé si Fiare tiene... No, es Oicocredit quien tiene en Cataluña, en País Vasco y en Sevilla, aparte de Madrid, ¿vale? Que tengo ahí mis apuntes en el ordenador. Entonces, bueno, probablemente te lo vas a tener que abrir todo por internet. Esto es fácil y difícil. Fácil como, si ya tienes una cuenta de corriente previa, es fácil, porque ya existes en el mundo bancario. Entonces tú dices, sí, esta es mi cuenta anterior, y ellos ya te miran y te dicen si sí o no te autorizan, ¿vale? El problema es que no tengas ninguna cuenta abierta. Ahí ya vas a tener que hacer más papeles, sea cual sea el banco, da igual, con todos pasa. Con todos los online, quiero decir. Porque no puedes ir a una oficina presencial a decir, hola, soy yo, Leticia. Vale, y luego, hay muchas... Esto a mí la verdad es que me fastidia un poco. Digo, eres en parte tonta, Leticia, porque estás quitándote dinero, pero luego por otra parte dices, es que es lo que tiene pagar algo ético y sostenible, ¿no? A nivel social y medioambiental. Hay que pagar comisiones, ¿vale? Hay bancos, otros bancos, no sé, Santander, ING, un montón, Openbank, mejor dicho, que Santander, que son bancos online generalmente también, y no tienes comisiones siempre y cuando tengas tu cuenta nómina asociada ahí, ¿vale? Ni de mantenimiento de la cuenta, ni de las tarjetas de débito o crédito que puedas tener. Todas estas bancas cobran comisiones por todo, ¿vale? No vais a encontrar ninguna, es algo que vais a tener que asumir, pero porque se supone que ellos están dando también un trato a sus empleados, etcétera, etcétera, y unas inversiones no tan ventajosas, no especulan, todo este tipo de cosas, que es necesario al final. No el dinero, las cosas gratis no son, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuántas son las comisiones? Por mantenimiento son tanto en Triodos como en Fiare de 3 euros al mes, 36 al año. Por ejemplo, en Triodos hay bonificación y el primer año es gratis, luego depende si tienes la cuenta nómina, pero algo hay que pagar sí o sí, ¿vale? Haceros a la idea de que comisiones de mantenimiento por la cuenta vais a pagar. Y luego, con respecto a las tarjetas de débito y de crédito, la tarjeta de débito tiene un mantenimiento anual de 24 euros, 8 euros trimestrales en Triodos, y de 15, 5 euros trimestrales, no puede ser trimestral. Semestral, no sé cómo lo cobran las de no son trimestrales. Bueno, no sé, 24 y 15 al año, no sé cómo lo dividen. 6 euros trimestrales y la otra no sé cuánto lo dividen, a lo mejor es que te la cobran al año y punto. Y pues te la mandan a casa como cualquier banco normal y ya está. Aquí creo que ya no hay manera de escaparse. Pues quizá en Triodos el primer año sí, pero ya da igual. Tienes que pagar sí o sí los gastos de mantenimiento de la tarjeta de débito. Y con respecto a la tarjeta de crédito, en Fiare creo que no hay siquiera, ¿vale? Eso es un problema, por ejemplo, si vas a viajar y quieres alquilar un coche, suelen pedirte tarjeta de crédito, ya cada vez menos, pero lo hacen. Luego puedes tener otra tarjeta de crédito de otra entidad y tener dos entidades, o la tarjeta de crédito del Corte Inglés, no sé, cada uno que se busque su vida, ¿no? Pero Fiare no tiene y Triodos sí que tiene, pero tienes un periodo de cadencia de 6 meses en la entidad antes de que te la den, ¿vale? Entiendo porque para ver tu estabilidad financiera, ¿no? De algún modo antes de darte una tarjeta de crédito. Con respecto, no hay oficinas y por tanto no hay cajeros propios, a no ser que vayas a la oficina de Madrid, esta concreta o lo que sea. ¿Dónde sacas dinero? Porque efectivo seguimos necesitando a veces. Bueno, pues en el caso de los cajeros, Triodos tiene una serie de convenios, ¿vale? Que dependiendo de qué entidad te deja sacar más o menos cantidad, más o menos veces al mes gratis, y a partir de X veces ya te cobran. En el cambio de Fiare no tienen acuerdos, ¿vale? Es un banco con mucha menos presencia en España y no tienen, te van a cobrar comisión siempre, ¿vale? La comisión del cajero que sea, así que eso ya también es un problema. Con respecto a las tarjetas, que se me ha olvidado, otra cosa que he visto es que Triodos, de Fiare no encontré información de esto, ¿vale? Triodos tiene
no tiene Apple Pay, ni Google Pay, ni nada. ¿Por qué? Porque cuando tú usas estos servicios estás usando una operativa de un tercero que ya no es sostenible ni ético, entonces no lo hacen por eso, ¿vale? No te lo dicen, ¿vale? Siempre te dicen que no se puede, que están trabajando en ello, pero del tiempo que yo llevo rastreando no he visto que haya cambiado nada y yo sospecho que es porque no llegan, no pueden, no es congruente, ¿no? ¿Vale? Y de Fiare no dicen nada, así que imagino que tampoco se podrá. Con respecto a las operativas, ¿vale? Las transferencias SEPA, que son dentro de la Unión Europea, son gratuitas. Realmente las operativas generalmente son gratuitas en ambos bancos. A lo mejor si te pasas de X operativas al mes sí hay algún tipo de comisión, pero bueno, yo al final no sé, no hago tantas transferencias. Y con respecto a cheques, que no es algo que se suele pasar, a no ser que te vayas a comprar una casa o tal, en cuyo caso también os recomiendo que os tengáis un banco con oficina, porque cuando yo me compré la casa tuvimos un problema con los cheques, pero se equivocaron. Imprimieron mal el número de seguridad de lo que arrancas del talonario y del cheque, no coincidían. Y nos avisaron la tarde de antes de comprar el piso, que a mí casi me da algo, y nos lo arreglaron. Pero tuve que ir a la oficina a que me lo arreglaran, ¿vale? Entonces, bueno, menos mal. Aquí tendrías un problema. Yo no me fiaría de tener solo una cuenta de este tipo. Tendría otra cuenta y esta cuenta, y a lo mejor esa otra cuenta tenerla como ahorro o lo que sea, y esta cuenta como operativa principal, ¿vale? Porque aunque los cheques también son sin comisión y tal, pero no es tan sencillo conseguir este tipo de cosas. Y así quedaría la comparación Triodos versus Fiare, en comparación también podéis comparar con cualquier otro banco, que por desgracia si no son tan éticos, un claxon. Hay bancos más ventajosos a nivel de comisiones, ¿vale? Y a nivel de tarjetas. Y luego Oikocredit, por contaros un poquito, es una cooperativa internacional de inversión que promueve el desarrollo sostenible financiando proyectos en diferentes partes del mundo, sobre todo en países en desarrollo, ¿vale? No tiene ni cuentas corrientes ni servicios así bancarios en general, pero permite, solo es una cooperativa de inversión. Tú necesitas un crédito para invertir y tienes un proyecto sostenible, sobre todo te digo, si es en países de desarrollo, lo presentas y ellos pues te van a dar el dinero. Y luego pues vas a tener que devolverlo como si fuera un préstamo. Pero bueno, puede ser interesante en un cierto caso. Y por último, con respecto a Evo Banco, tienen una cosa que llaman la cuenta inteligente, que combina cuenta corriente y cuenta de ahorro. Y bueno, pues el caso es que aunque se definen como banca inteligente, sencilla y transparente, e incluso promueve una banca ética corporativa, realmente no cumple todos esos requisitos que hoy consideramos banca ética, y por eso yo no la tengo en cuenta. Aunque si queréis buscar un equilibrio entre banco normal, convencional, súper chungo que financia armas y de todo, y banco ético, que son un poco más, sobre todo si Fiare es un poco más como inconveniente, porque vas a pagar comisiones, porque no lo tienes tan fácil para operar, porque no tienes una oficina, sobre todo si no vives en Madrid, etcétera, etcétera, pues a lo mejor Evo es un punto intermedio, ¿vale? Sí que es cierto que solo financia proyectos con impacto social o medioambiental positivo, y no financia sectores como armamento, explotación laboral o que sean perjudiciales para el medio ambiente, pero no cumple todos los requisitos para ser considerado banca ética. ¿Veis? Se me está yendo el sol del todo. Bueno, el caso es que ya voy a terminar este vídeo. Entonces, bueno, si en algún momento hubo un vídeo que hice como de cosas sostenibles que no son tan normales, que hay como llevar tu botella reutilizable, si en algún momento estáis buscando ese punto de ese tic extra en vuestra vida de tener una empresa de la luz que sea renovable, o un banco ético, cosas que cuando estás metida más en este mundo del medio ambiente pues te interesan, como es mi caso, pues si no queréis investigar tanto, ya he investigado yo por vosotros. Si conocéis alguna banca ética más que yo no tenga en el radar, pues me gustaría conocerla. La podéis dejar en los mensajes en los comentarios, perdón, por si antes de decidirme pues la puedo investigar. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya parecido interesante esta comparativa de bancas éticas. Si no conocíais la banca ética, pues que encima las hayáis conocido, y que cualquier duda, cualquier cosa la dejéis en los comentarios, y por supuesto, nos vemos pronto.